Su amiga Rosaelia les da la bienvenida a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Hoy estaremos continuando con el tema del perdón número 4. Yo espero que todos ustedes hayan tenido un fin de semana excelente, que estén disfrutando de este tiempo glorioso y que esta mañana ustedes puedan tener un día de bendición en todo lo que ustedes emprendan. Espero que este tema que hemos estado compartiendo, les esté siendo de mucha bendición a todos ustedes. Y nada más para recordar lo que hemos estado viendo. Estamos viendo el perdón. Miramos cómo David se acercó a Dios para decirle: mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerza como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Y reconoció. El hecho de no ocultar la verdad, confesarlo y reconocerlo, trae una sanidad en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Así que vamos a estar viendo también, miramos en el Salmo 51 acerca de David cuando dice: quítame toda mi maldad, quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador. O sea, David reconoció su pecado y fue sanado. Bueno, y miramos todo el capítulo, estuvimos viendo lo que significa el perdón. Y para nada más recordar qué significa el perdón: remisión de pena merecida de la ofensa que recibí o de alguna deuda u obligación pendiente. Entonces, el perdón nos está hablando de quitar algo que una pena, o pena no está hablando de solamente el llanto, dolor y eso, no. Está hablando de una culpa, remisión de la culpa, del castigo, más bien, del castigo que te mereces o que nos merecemos cuando nosotros ofendemos a las personas. También nos quiere decir quitar, alzar, dejar, suspender la deuda o falta, delito de otra cosa que te redime. Quiere decir borrar la culpa. Pecar, entonces, estamos hablando que el perdón es que quites, es dar gracia. Gracia es algo, es un regalo que tú no mereces, y en el perdón lleva mucha gracia. Pecar quiere decir ofender, defraudar, agredir. Todos hacemos esto y la palabra de Dios dice que la paga del pecado, recordemos, es la muerte. Entonces, cuando estamos hablando del perdón, estamos quitando que esa pena de muerte sea quitada, sea removida, sea alzada, sea suspendida, que se borre la culpa. Entonces, cuando tú y yo perdonamos, eso es precisamente lo que estamos haciendo. Perdón. Lo que de gracia recibimos lo podemos dar de gracia. Miramos también lo que dice acerca de la ofensa. Si tu hermano peca contra ti, dice: repréndelo. Y si estás dispuesto a cambiar, perdónalo. Y hablamos un poco acerca de esto. Lo estuvimos viendo en Lucas 17, del verso 1 al 6. Entonces, si tu hermano peca, dice: repréndelo. Y si está dispuesto a cambiar, perdónalo. Vea que aquí dice: si está dispuesto a cambiar, perdónalo. Y luego también nos habla que si 7 veces te pide perdón, 7 veces lo perdones. Y miramos también que hay mucho por lo que podemos caer, pero depende de nosotros cuánto vamos a retener. O sea, nosotros podemos caer en mucho pecado, pero depende de nosotros qué es lo que nosotros vamos a retener. Tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo. Entonces, depende de ti y de mí. ¿Qué es lo que vamos a retener? Dice que lo reprendamos, en otras palabras, que vayamos y hablamos con él.
Miramos también que toda persona que peca se cautiva, se ata y no puede ser libre para caminar con esa libertad, porque está atado. Miramos en Romanos 6:16. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? O sea, si tú y yo no sabemos perdonar o soltar la culpa, nosotros nos hacemos esclavos de la culpa del pecado de otro por no soltarlo. Miramos también el Salmo 32 donde dice, mientras no te confesé mi pecado, mis fuerzas se acabaron. O sea, eso es el pecar. Pero para vida de que nosotros podamos ser liberados, necesitamos reconocer el pecado, confesarlo para poder aceptar, para poder ser liberados o ser perdonados. Y no solo esto, sino que también nos causa tristeza y lo miramos en 2 Corintios. Miramos también acerca del perdón del hermano que nos ofende. Y quiero de alguna manera como volver a retomar este versículo para continuar aquí lo que hablamos. Entonces, si tú y yo nos vamos al libro de Mateo, capítulo 18, verso 15 al 22, ¿cómo perdonar al hermano? ¿Qué es lo que yo debo de hacer para perdonar? Acuérdense que el perdón, y bueno, algo que quiero decirles es el perdón trae sanidad. Ah, ¿para quién? ¿Para el que nos ofende? Bueno, más que para el que nos ofende, trae sanidad a mi alma, a mi corazón. La persona que peca contra mí merece el castigo, pero cuando yo retengo la ofensa, quien se daña más soy yo. Entonces, para evitar la enfermedad en mi corazón, yo necesito aprender a perdonar, a donar, a quitar, a borrar la culpa y dejar que la otra persona pueda recapacitar y aprender a confrontar su pecado y su falta. Acuérdense que estuvimos viendo que si la persona quiere ser perdonado, pues tiene que perdonar. Si tu hermano peca, repréndelo y si está dispuesto a cambiar, dice perdónalo. Si está dispuesto a cambiar. O sea, el pecado se retiene o liberas a la persona. Y es por eso que quiero ver acerca de esta parte del perdón hacia el hermano de una manera un poquito diferente quizás de como lo vimos la semana pasada. Bueno, pero antes de que lo haga, me gustaría que pudiéramos orar y darle gracias a Dios por cada persona que nos está escuchando. Agradecer, de verdad yo les agradezco a todos los que entran cada mañana a las 8:30 de la mañana, a las 9, para leer con nosotros y meditar en la palabra de Dios. Estamos meditando en este tiempo, en esta sección que estamos tomando, o no en este video o en esta enseñanza, estamos meditando acerca del perdón, de lo que Dios nos habla acerca del perdón. Así que quiero darle las gracias a todos ustedes que me acompañan, Ana, que constantemente está ahí, Raquel, que aunque no se deja ver, pero por ahí está, y muchos otros, Ricardo, varios que nos miran en diferentes horarios. Esos son los que ahorita me recuerdo, mi esposo que nunca me deja, Gaby Arbizo, hay muchas personas que nos han estado viendo, pero yo quiero darle gracias a Dios por cada uno de ustedes y aún aquellas personas que nos ven y no los alcanzamos a ver. Papi Dios, te doy muchas gracias por tu amor derramado sobre nosotros. Te doy gracias, papi, porque tú nos has perdonado, nos has amado de tal manera que tú enviaste a tu Hijo para darnos sanidad y libertad. Tú nos perdonaste nuestros pecados y nos limpiaste de toda maldad. Papi, te doy gracias por cada oyente. Oro, papi, y te pido que las personas que han sufrido, Señor, tanta ofensa, que puedan recibir, papi Dios, la palabra para ponerla en práctica, para ponerla en obra, en el nombre de Jesús, y que tomen la decisión de perdonar, de soltar la ofensa,
para que puedan caminar en la libertad en la que tú nos has dado. Gracias, Papi Dios, bendigo a cada oyente en el nombre de Jesús de Nazaret. Muy bien, pues vamos, si toma usted su Biblia, vamos a leer un poquito acerca de Mateo capítulo 28. Nada más lo vamos a leer rápidamente, nada más para hacer enfoque en algunas pequeñas cosas, porque ya lo leímos, ya tomamos el tiempo para leerlo en otra ocasión. Entonces, ahora solamente vamos a recordar un poquito de este capítulo que ya hemos leído, que ya habíamos leído, solo para enfocar algunas cosas. Y dice, si tu hermano hace algo malo, en el verso 15, estamos leyendo desde Palabra de Dios para Todos, dice, si tu hermano hace algo malo y ve y habla a solas con él, explícale cuál fue el mal que hizo. Si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Fíjense aquí, voy a medir. Bueno, déjenme lo leo primero. Pero si no te hace caso, ve otra vez a hablar con él, acompañado de una o dos personas más, para que ellos, testigos, sean testigos de todo lo que se diga. Si él no les hace caso, díselo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, entonces debes tratarlo como a uno que no cree en Dios o como un cobrador de impuestos. Les digo la verdad, si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios ya lo habrá juzgado en el cielo. A quien perdonen aquí en la tierra, Dios también lo habrá perdonado en el cielo. En otras palabras, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar por eso. Mi Padre que está en el cielo se lo dará, porque donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano si no deja de hacerme mal? ¿Debo de perdonarlo aun si peca contra mí hasta 7 veces? Jesús le dijo, no solo 7 veces, sino que debes de perdonarlo hasta 70 veces 7. ¿Okay? Entonces, esta palabra está un poquito así como pesadita, ¿no? Sobre todo la palabra donde dice, no solo 7 veces debes de perdonarlo, sino 70 veces 7. Cuando tú dices, ¿what? ¿Por qué tantas veces? Mira, vamos a regresar. El punto principal de Dios en este asunto, si tu hermano hace algo malo, ve y habla a solas con él. O sea, lo primero, no dice que vayas a divulgar lo malo que hizo contigo. Dice que tú vayas y lo confrontes. Si tu hermano hace algo contra ti, o sea, si te ofendió, si hizo algo para dañar tu corazón, tu mente, lo que sea que haya sido, malentendido, lo que sea, dice, ve y habla a solas con él. Y luego dice, explícale cuál fue el mal que hizo. Si te hace caso. Ahora, quiero que veamos aquí. Aquí no está diciendo que si te hizo que tú esperes a que él venga para que tú te recuperes o para que te pida perdón. Hay tantas ocasiones que ni siquiera la persona se da cuenta de que te ofendió. Hay ocasiones que no se da cuenta. Sin embargo, habrá otras ocasiones en que la persona que ofende lo hace con toda alevosía y ventaja. Entonces, esa persona que lo hace con toda intención, quizás no va a querer acercarse a ti o no va a querer escucharte en cuestión de que tú vayas y hables con él. Pero este es el proceder de la palabra de Dios. Esto, como hijos de Dios, como personas que conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, como personas que hemos sido perdonadas,
como personas que hemos sido liberadas del pecado. El pecado es la ofensa que hacemos. Ahora, nosotros fuimos perdonados de las ofensas. Dios nos perdonó, Dios nos amó. El proceso, número 1, dice, ve, habla a solas con él. No vayas a ofender, ve a hablar. No vamos a ir con la persona para reprochar. Vamos a ir a explicarle cuál fue el mal que hizo. ¿En qué área fue que tú te sentiste ofendido? ¿Y por qué? ¿Cuál fue la ofensa que te hizo? Ahora, dice, si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Entonces, estamos viendo en el primer punto, o la parte principal que para mí es, en este caso, es que la ofensa separa, la ofensa divide y la ofensa no nos permite mantenernos en la unidad y en la armonía que como pueblo de Dios debemos de estar. La ofensa nos separa, la ofensa nos divide. Entonces, aquí la prioridad de Dios es, dice, si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Entonces, la prioridad de Dios, recuperar, restaurar. De hecho, hay una escritura que nos dice, si tú vieres a tu hermano pecar, un pecado no de muerte, ve y repréndele. Ve y repréndele. Déjeme ver si la puedo encontrar, si me acuerdo bien, más o menos. Creo que está en Juan, en Primera de Juan. No estoy muy segura, pero dice, si tú ves a tu hermano pecar, no de muerte, ve y restaura. Déjeme ver si sí es cierto. Creo que es en el capítulo 5. Si el verso 16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, porque hay pecado de muerte por el cual yo no te digo que pidas. Entonces, si alguno ve a su hermano, lo que está diciendo aquí Dios es, busca restaurarlo, porque lo que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ahora, como hermanos, buscamos la unidad, buscamos la armonía y sobre todo buscamos la paz. Ahorita vamos a ver algunos versículos. Entonces, punto número 1, habla a solas con él, explícale. Aquí hay dos oídos, tanto de la persona, bueno, dos cosas, a oír y hablar. Yo debo de hablar, pero la persona que escucha tiene que poner atención. Debemos de ser personas que somos personas que oímos, que ponemos atención. Muchas de las veces los problemas más grandes es que no queremos escuchar. Entonces aquí dice, ve y habla con él, explícale cuál fue la situación, cuál fue el mal. Si te hace caso, dice, has recuperado a tu hermano. Lo importante, has recuperado a tu hermano. Pero si no te hace caso, ve otra vez a hablar con él, acompañado de una o dos personas más. Entonces, máximo dice dos personas. Otra vez, el punto número 2, toma a una o dos personas que van a ser tus testigos de que tú estás buscando recuperar, restaurar la amistad, el daño causado por la persona. O sea que se le da la oportunidad a la persona que hizo mal de que se arrepienta, de un arrepentimiento para la restauración. Ahora, si la persona, esto está hablando de dos personas, o sea que estamos hablando aquí de que tú no estás haciendo alarde con otras personas que no corresponden a la persona que a ti te dañó. Primero tú hablas con la persona, luego si no quiere, traes a una o dos personas contigo como testigos para buscar que la restauración, para recuperar la amistad de tu hermano. Si él no hace caso, entonces ahora sí, hazlo público ante la iglesia. Ahora, si delante de la iglesia no quiere
entonces debes tratarlo como a uno que no cree en Dios o como a un cobrador de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a ir y lo vas a presentar delante de la iglesia porque no estás buscando condenar. Lo que estamos buscando es recuperar a nuestro hermano que se ha alejado, que ha causado división entre dos corazones. Ahora, les digo la verdad, fíjense lo que dice aquí. Si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios ya los habrá juzgado en el cielo. Fíjense qué importante es esta palabra. Vimos que nos dice entonces que amonestemos, que hablemos con él, que le expliquemos cuál fue el mal que hizo, que si nos escucha lo vamos a recuperar, si no, busca la forma de reconciliarte. Para Dios es más importante que tengas la paz el uno con el otro. Ahora, vamos ahora, en el verso 18 nos habla de la palabra de atar, o sea, estamos hablando de juzgar. Déjenme, se lo quiero leer en otra versión. Quiero leerlo desde la versión Reina Valera. Me gusta mucho la Reina Valera, aunque he estado leyendo otras versiones con el fin y el propósito de aprender un poquito más con diferentes palabras. Pero vean el verso 18, como lo que nos dice Mateo 18 dice, de cierto te digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Veamos aquí, ¿por qué nos dice de atar o de desatar o juzgar? Fíjense, en esta versión la versión, déjame te lo digo cuál es la versión, Palabra de Dios para Todos nos dice juzgar. Utiliza la palabra, les digo la verdad, si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios ya lo habrá juzgado en el cielo. En esta versión nos pone como juzgar, ¿ok? Juzgar. Si ustedes juzgan, él ya habrá sido juzgado por Dios. O sea, quiero que veamos algo. Atar o desatar nos habla de juzgar a una persona o condenarlo. ¿Qué es lo que Dios está buscando en el perdón? Recuperar a nuestro hermano o la amistad. Entonces, cuando tú te acercas con el hermano para explicarle el daño que te causó o el mal que te causó, no para condenar, no para juzgar, no para hacer daño. Buscamos la reconciliación. Entonces dice, o sea, si tú te reconcilias, en el cielo hay reconciliación. En otras palabras, si tú perdonas, Dios también lo va a perdonar. La persona, ¿se acuerdan que miramos en Corintios que no le causemos demasiada tristeza al hermano? O sea que sí hay corrección, pero tengamos el cuidado de no mantener o de no retener el pecado de la persona a manera que la persona pueda morir de tristeza. Segunda de Corintios 5, capítulo 2, versos 5 hasta el 11, miramos que no lo retengamos a manera de que por causa de la tristeza podamos, déjeme se lo leo porque está más claro. No quiero exagerar en este asunto, pero la persona que causó mi tristeza, hasta cierto punto también causó la tristeza de todos ustedes. Pero ya es suficiente con el castigo que la mayoría de ustedes impuso. Ahora deben de perdonarlo y ayudarle a sentirse bien para que no vaya a enfermarse de tanta tristeza y remordimiento. Yo le ruego que una vez más le muestren que lo aman. O sea, estamos mostrando el amor hacia esta persona. Entonces, cuando nosotros le perdonamos, lo estamos liberando de una culpa para recuperar la relación de mi hermano. Entonces, dice aquí, si tú lo perdonas, si tú, todo lo que tú ates en el cielo va a ser atado aquí en la tierra. Todo lo que tú retengas, el pecado, la ofensa que tú retengas, va a ser retenida en el cielo. Ahora,
Entonces, am, debemos de no hablar, ok, nos habla de la palabra atar y desatar. En otras palabras, es dejar, de soltar, despedir, liberar en otras versiones dice juzgar o prohibir. La pregunta es, ¿por qué voy a soltar o voy a dejar ir y dar gracias? Bueno, porque esto significa perdón. Cuando yo lo suelto, cuando yo lo libero, ¿se acuerdan el significado del perdón? El perdón quiere decir soltar la culpa, borrarla, liberarlo. Entonces, ¿por qué lo voy a soltar? ¿Qué significa? Dar gracia. ¿Por qué? Por esta razón. Vamos a darle gracias a Dios por esta razón. Es que lo voy a hacer. Ahora, veamos aquí. Eh, En Juan capítulo 20, verso 22 al 23, fíjense lo que dice. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Cualquier pecado de la gente que ustedes perdonen será perdonado. Y cualquier pecado que no perdonen no será perdonado. O sea, que lo que tú y yo hagamos aquí en la tierra, lo que tú y yo soltemos en el cielo va a ser soltado. Todo lo que tú y yo retengamos en el cielo va a ser retenido. Pero quiero volver otra vez a esta parte porque nos habla y nos dice, en otras palabras, en el verso 19, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar a mi Padre y mi Padre que está en el cielo se los dará. O sea, lo que retenga será retenido. Pero si ustedes dos se ponen de acuerdo en algo aquí en la tierra, cualquier cosa que ustedes pidan, sanidad, libertad, lo que sea que ustedes piden, provisión, por el Padre va a ser recibido. Si tú pides por el hermano que te ofendió, así, si tú lo perdonas, oras por él, tú lo bendices, la bendición la recibe la otra persona. Ahora, por mi Padre que está en el cielo. Verso 20, porque donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. O sea, dos o tres. Cuando tú te juntas con aquella persona, cuando tú vas a buscar la reconciliación, a recuperar a tu hermano, liberándolo de su pecado, de su ofensa, y la persona recibe. Si te hace caso, tú recuperas. Mi Padre que está en el cielo se lo dará, porque donde se reúnen dos o tres en su nombre, Dios está ahí con ellos. Ahora, vamos a ver una historia del perdón. Entonces, Pedro se acercó a Jesús y le dijo, esto es bien importante también, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano si no deja de hacerme mal? O sea, estamos hablando fíjense que en este capítulo todas estas partes van juntas y todas hablan del perdón, tanto el atar como el desatar, como de perdonar a tu hermano cuantas veces sea necesario. Y la importancia de todo esto es recuperar a tu hermano, recuperar la amistad, no perder, no que no haya desunión, que el enemigo no venga a causar tristeza, dolor, enfermedad en el cuerpo tuyo o de la otra persona a la que se le está imponiendo un castigo. Recordemos que la paga del pecado es la muerte. Entonces, el pecado es una ofensa que alguien se hizo a la otra persona. Y esa ofensa poco a poco te puede llevar a un cautiverio si no perdonamos tanto a la otra persona como me lleva a mí. La otra persona por la culpa que le causa y a la persona que lo retiene porque retiene carga al muertito en su alma y en su corazón porque está reteniendo la ofensa, no lo suelta, no lo libera. Entonces el daño que le causa a la otra persona se la causa a sí misma. Ahora, Pedro dice, Señor, ¿y cuántas veces debo de perdonar a mi hermano si no deja de hacerme mal? O sea, ok, ya me hizo daño, ya hablé con él, ya lo busqué, pero esta persona insiste en hacerme daño, me sigue haciendo daño. ¿Cuántas veces debo de perdonarlo si hace mal? Bueno,
¿Debo de perdonarlo aún si peca contra mí hasta 7 veces? Vean lo que dijo Jesús en este contexto. Jesús le dijo, no solo 7 veces, sino debes de perdonarlo hasta 70 veces 7. O sea, no solo una vez. O sea, ¿por qué? Amigos, ninguno de nosotros somos personas perfectas. Y no todos nosotros somos personas que, que aprendemos rápido, por así decirlo. Hay algunas personas que no se madura rápido, que no aprende rápido y que constantemente caen en la misma atadura de pecar, de juzgar, de criticar y de causar daño a la otra persona. Ahora, lo que yo retenga, lo que yo retenga me va a ser retenido. Lo que yo perdone va a ser perdonado. Ahora, si yo lo perdono y lo dejo ir, ¿cuál sería la sensación en mi corazón? ¿Te puedes imaginar? Cualquier pecado de la gente que ustedes perdonan será perdonado y cualquier pecado que no perdona no será perdonado. Vea la fuerza, vea la responsabilidad, déjalo pongo de esta manera, que Dios nos da a ti y a mí para soltar a nuestros hermanos. Dice que si no se quiere recuperar o si no quiere hacer caso ni a los dos, ni a la iglesia, ni a ti, ni cuando lleves 2 testigos, ni a la iglesia, dice que lo tengas como en unas dice como publicano, ¿verdad? O como lo tengas como déjame lo leo aquí. Si él no hace caso, díselo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, entonces debes tratarlo como a uno que no cree en Dios. ¿Y cómo es una persona que no cree en Dios? Una persona que no cree en Dios no tiene fe, no tiene conocimiento, no está maduro, no está firme. Entonces es una persona que no sabe. Y cuando una persona no sabe, no tiene a Dios de por medio, no hay nada que puedes hacer con esa persona porque no tiene la misma pasión, no tiene el mismo entendimiento que tú tienes. Ahora, si tú retienes el pecado, bueno, vamos a ver en algunas escrituras qué es lo que pasa cuando retienes el pecado. Si no perdonamos, entonces